El lugar donde Jesús más sufrió, donde tuvo el sufrimiento más intenso, más cruel, más agudo, no fue en la columna donde lo azotaron, ni siquiera fue en la cruz donde tuvo horas de inhumana agonía. ¿Saben cuál fue la hora de mayor sufrimiento? ¿Dónde fue que el Señor sufrió más? Aquí, sobre esta roca. Porque les pregunto, para ustedes, ¿cuál es el dolor más difícil, más agudo? ¿El dolor físico o el espiritual? Digo, una enfermedad, un dolor de alguna parte de nuestro cuerpo, es muy difícil de sobrellevar, pero a veces no dimensionamos el tamaño del sufrimiento que nos trae una crisis de pánico, una crisis de ansiedad, caer en una depresión, tener una angustia muy grande. Creo que todos la han tenido. ¿Y qué prefieren? ¿Un fuerte dolor de cabeza o un episodio de angustia? Bueno, pues claro, hay de dolores a dolores, pero créanme, el sufrimiento más grande del Señor fue cuando todavía nadie le ponía una mano encima. Fue antes de que empezaran las bofetadas, de que lo ataran, de los azotes, de las negaciones, de los clavos, de las espinas, de la cruz. El dolor más grande fue aquí sobre esta roca, donde Jesús, en una angustia extrema, suplicó que esto no sucediera. Y es que vemos, no que Jesús siempre hace la voluntad de Dios, sí, pero que sea fácil, no. Y esa parte pero tan humana de Jesús, que se niega al sufrimiento, esta parte que le llamamos la negación. Jesús no quería sufrir semejante tormento. Jesús mismo quería negociar con su Padre Dios si había un camino más corto, si había una manera de evitar esto. Jesús podía prever los sufrimientos que le esperaban. Y mira, por más buena y heroica que pueda ser una persona, esto no es algo que a nadie le pueda agradar, algo que nadie pueda aceptar fácilmente. Y vemos este lado tan profundamente humano de Jesús. Un Jesús que no siente miedo, dice, siente pavor. Un Jesús que no siente una angustia de mamá preocupona, una angustia que le provoca el fenómeno clínico de sudar sangre. Algo que solo ocurre en cuadros de una extrema, pero extrema angustia. Si ustedes han pasado por esto o están pasando por algo, porque su corazón sospecha de algo que les hace pedazos por dentro, porque saben que se ve venir algo que no quisieran que nunca pasara, pero tarde o temprano va a pasar. Si por ahí está agazapado el peligro contra ustedes o contra uno de los suyos, si temen que ya estén llegando a esa edad donde no van a poder ser autosuficientes, donde la enfermedad está avanzando y se ve venir, cuando no saben del paradero de uno de los que aman, o les preocupa mucho el camino que llevan, o no saben cómo le van a hacer con su situación económica. Todas estas cosas nos provocan un enorme sufrimiento. Pero ¿dónde fue que Jesús venció eso? ¿Dónde fue que adquirió la fuerza para todo lo que venía? Ahora sí, los sufrimientos físicos, los azotes, las bofetadas, la cruz, las espinas, los clavos. Esas fuerzas las tomó de ser capaz de decir esta que es la oración más difícil de todas: hágase. La oración que dijo María el momento de la anunciación y que le hacía un borrón total de todo su futuro, pero que ella asumió con amor y valentía. Hágase en mí según tu palabra. Pues ahora es el Hijo quien la dice, pero asumiendo un destino mucho más difícil. Hágase en mí tu voluntad. Aquel que nos enseñó a decir en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, ahora lo decía, y vaya que era un trago amargo, un trago representado en ese cáliz del que habla. Padre mío, si puede pasar de largo este cáliz, quisiera no beberlo.
pero si he de beberlo, hágase. Y fue cuando no le impusieron nada, sino que Él aceptó. Cuando se hicieron realidad esas palabras de que a mí nadie me quita la vida, soy yo quien la está entregando. Cuando eres tú el que en lugar de huirle a lo que le temes, das un paso al frente y con valor dices lo que ha de suceder, que suceda, y estoy dispuesto a asumirlo, cueste lo que cueste, es que vencemos el más grande de los sufrimientos. Es que podemos con todo lo demás porque lo queremos, porque lo asumimos, porque lo aceptamos. En realidad, no sufrimos tanto por lo que nos pasa, sino por no aceptar lo que nos pasa, por la resistencia que oponemos a eso, por la negación a que esto nos pueda estar pasando. Nosotros que también participaremos del pan, que es la carne inmolada por nosotros, y también del cáliz, el cáliz de la sangre, de la alianza nueva y eterna, pero que también en esta ocasión nos evoca ese cáliz amargo que el Señor bebió, que podamos decir como Jesús: para esta hora he venido, y este cáliz que mi Padre me ofrece, por supuesto lo he de beber. ¿Cuál es tu propio cáliz? Esa enfermedad, esa soledad, la aceptación de esa situación, eso que estás padeciendo o estás viendo venir, o aquello que ya pasó pero te niegas a aceptarlo. Que hoy puedas unirte al sufrimiento de Jesús, pero que el resultado sea tener una paz y una fortaleza que nunca antes habías tenido. Y esa te llegará cuando puedas decir, al igual que Él: el cáliz que mi Padre me ha de dar, sí lo voy a beber. Creo en un solo Dios,